Bien, en el punto número 7 del trabajo integrador van a tener una función cuadrática, ¿sí? Van a tener su gráfico y observando el gráfico de esta función van a tener que completar con ciertas características del mismo, ¿sí? Lo primero que les pregunta en este caso son las raíces o la intersección con el eje X, ¿sí? En este caso es donde corta esta parábola el eje horizontal, ¿sí? El eje de la X, recuerden que es el eje horizontal. Y el eje vertical es el eje de la Y, ¿sí? Yo se los voy a hacer con un ejemplo que tengo acá, ¿sí? A ver si lo llegamos a ver. Tengo una parábola y en este caso las raíces o la intersección de mi parábola con el eje de las X, ¿sí? Fíjense que corta en el punto -2, la raíz es una y la otra en el punto 4, ¿sí? Bien, ¿cómo lo expresamos? Ustedes van a poner lo siguiente, van a poner raíces o intersección con eje X. La primera raíz, x1, en mi ejemplo era -2, y la segunda raíz, x2, en mi ejemplo era 4, ¿sí? Simplemente mirando la gráfica ustedes van a saber cuáles son las raíces o intersección con el eje X, ¿sí? Bien, ahora miremos lo segundo que nos pide, es la intersección con el eje Y, donde mi parábola corta o atraviesa el eje vertical. Fíjense que lo corta en este punto, ordenada al origen se llama, o intersección con el eje Y, justo corta en el punto -8, ¿sí? En mi ejemplo, entonces, ¿sí? La parábola corta al eje vertical en el punto -8. Voy a poner intersección con el eje Y igual -8, ¿sí? Solamente observo la gráfica y voy completando. Luego me pregunta el eje de simetría. El eje de simetría es lo que divide a mi parábola justo a la mitad, ¿sí? En este caso está representado por una línea punteada, ¿sí? Está representada por esta línea. Y cómo me determino cuál es el eje de simetría, es esta recta vertical que sería x igual a 1, porque justo pasa por el punto 1 si miro el eje horizontal, o sea, el eje de las x, ¿sí? En este caso, entonces ponemos eje de simetría, x igual a 1. Si yo no tuviera, en este caso, la línea punteada marcada, como pasa en el punto número 8, ¿sí? ¿Cómo puedo saber cuál es la mitad de mi parábola? La verdad es que no me doy cuenta, porque en este sí está justo marcado, ¿sí? Y pasa por el punto 3 de la X, ¿sí? En este caso, en mi ejemplo, pasó por el 1. Pero si ustedes no supieran cómo calcularlo, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para calcular el eje de simetría, vamos a sumar las raíces, ¿sí? Las que obtuvimos en el primer punto, en el primer ítem, y vamos a dividir por 2. ¿Quién es mi primer raíz? Mi primer raíz es -2. Más. ¿Quién es mi segunda raíz? Mi segunda raíz será 4. Y a esto lo vamos a dividir por 2. Si yo a 4 le resto 2, me va a quedar 2. Y si yo a 2 lo divido por 2, esto me queda 1, ¿sí? El eje de simetría va a estar en x igual a 1, ¿sí? Eje de simetría, x igual a 1. Pueden hacer la cuenta o lo pueden observar de la gráfica, ¿sí? En el primer punto se va a ver, igual pueden hacer la cuenta para corroborarlo. En este punto no está marcado, pero es justo la mitad. Pero bueno, sumando las raíces, pueden sacar cuál es ese valor, ¿sí? Bien, sigamos. Después nos pregunta, el eje de simetría fue lo que averiguamos recién, el vértice. El vértice es el punto, ¿sí?, más bajo de la gráfica, en este caso, que es cóncava hacia arriba, ¿sí? Viene de ser decreciente, llega al vértice y pasa a ser creciente, ¿sí? En el ejemplo, en el primero también es el punto más bajo y en este al contrario, viene de ser creciente,
llega al punto de inflexión y empieza a ser decreciente, ¿sí? Este sería mi vértice. Como es un punto, va a tener dos coordenadas, ¿sí? Va a tener una coordenada en X, ¿sí? Voy a tener que pararme en el punto e ir hacia arriba a ver en el eje X qué número está representado, en mi caso es el 1, y después voy a hacer lo mismo, me voy a mover hacia el costado para ver qué número lo representa sobre el eje vertical o eje de la Y. Lo vamos a expresar entonces al vértice como un par ordenado, donde ponemos primero la coordenada en X y luego la coordenada en Y. Dijimos entonces que si yo me paro en el punto y subo hasta el eje X me voy a encontrar con 1, y si yo me muevo hacia el costado para encontrarme con el eje vertical me voy a encontrar con -9, ¿sí? O sea que el vértice está formado por el punto 1 de X menos 9 de Y, ¿sí? Ustedes en su gráfica van a hacer lo mismo para saber el vértice, que el vértice va a ser este. La coordenada en X la vamos a encontrar acá, la coordenada en Y vamos a movernos hacia el costado y la van a encontrar ahí, ¿sí? -4. Solamente eso lo escriben como un punto. Y después les pregunta, ¿cuál es la función que representa dicha gráfica? O sea, ustedes van a tener tres opciones y van a tener que decirme cuál es la correcta, ¿sí? Para saber cuál es la correcta, una de las formas es primero verificar las raíces. Yo tengo que reemplazar a X por -2 y la cuenta me tiene que dar 0. Tengo que reemplazar a X por 4 y la cuenta me tiene que dar 0, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner F, en vez de poner X, voy a poner el valor de la raíz, que es -2. Y voy a reemplazar donde está la X, voy a sacar la X y voy a poner -2. -2 elevado al cuadrado, menos 2, puntito de por, recuerde que acá hay un por. En vez de poner la X, voy a poner -2, lo pongo entre paréntesis porque el valor es negativo, menos 8, ¿sí? Yo tengo que resolver todas estas cuentas y me tiene que dar 0. Si me da 0 es porque es la función. Si me da cualquier otro número es porque no es la función que corresponde a la gráfica. Hago -2 elevado al cuadrado. -2 por -2 me va a dar 4, positivo, porque menos por menos es más. Acá hacemos 2 negativo multiplicado por 2 negativo. Me va a dar 4 positivo, ¿sí? Y por último me queda -8. Acá si tienen dudas pueden siempre separar en términos para no meter la pata. Acá me queda una multiplicación, ¿sí? En el medio. Bien, tenemos 4 más 4 me va a dar 8 y a 8 le resto 8, me queda 0, ¿sí? Por el momento parece que es, pero me tiene que dar con los dos valores, ¿sí? No con uno nada más. Vamos a hacer lo mismo ahora y voy a reemplazar el valor de X por 4, ¿sí? Como tenía en la raíz. Bien, donde tengo la X, acá elevado al cuadrado, no voy a poner la X, voy a poner 4 elevado al cuadrado menos 2 multiplicado por X, pero X yo sé que vale 4, menos 8. Todo esto me tiene que dar 0. 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, 16. Menos 2 por 4 sería 8. Menos 8. Y vemos cómo sigue, ¿sí? Si yo a 16 le resto 8, me va a quedar 8 positivo. Y si a 8 positivo le vuelvo a restar 8, me va a quedar 0. ¿Esto qué quiere decir? Que esta función que yo tengo acá es la que corresponde a mi gráfica que estuvimos mirando, ¿sí? Se la vuelvo a mirar, acá figuran dónde están las raíces, cuál es el eje de simetría, cómo marco el vértice, ¿sí? Y después tenemos la ordenada al origen, que es donde corta, en este caso, al eje de la Y, ¿sí? Ustedes tienen el punto 7 y el punto 8 son iguales, ¿sí? Solamente va a cambiar la gráfica, ¿sí?